fui a cenar con mis suegros a un restaurante y vi a mi esposa entrar con otro hombre. No me vieron enseguida. Llevaba el mismo vestido que habíamos elegido juntos en un viaje, esa tela azul claro que, al girar, parecía bailar con su cuerpo. El hombre caminaba a su lado íntimamente, con los hombros juntos, como si todo el mundo a su alrededor fuera solo ruido de fondo. Los vi sentarse, reír, intercambiar miradas. Mis suegros charlaban animadamente conmigo, sin darse cuenta de que, a solo unos metros de distancia, mi vida se derretía en el silencio. Me levanté, caminé hacia su mesa, puse las manos sobre la madera y le dije con firmeza, que disfrute de su comida. Y me fui, dejando atrás el silencio de todos, la repentina palidez en su rostro, el miedo en los ojos de ese hombre. No armé un escándalo. No hubo gritos. El escándalo estaba dentro de mí. Esa noche, cuando llegó a casa, la miré a los ojos, buscando excusas que no existían. Dije lo que necesitaba con la claridad de quien ya no duda. Allí, entre los muros donde nos prometimos eternidad, declaré el fin de la mentira. Lloró, intentó explicar que fue un error, que estaba confundida, que empezó después de unas cuantas peleas. Dijo que se sentía sola. Que él la hacía reír, que se sentía vista por él. Lo escuché todo. Cada palabra que, en otro tiempo, me habría destrozado. Pero allí, en ese momento, ya no dolió como antes. Fue como si estuviera viendo una escena de una película triste con el final ya conocido. Intentó quedarse con él. Creía que esta relación, nacida de lo prohibido, se convertiría en algo sólido, un nuevo comienzo. Pero no tardó en darse cuenta de que había confundido la emoción con la conexión, y de que lo que tenía con él era tan superficial como la razón por la que lo había engañado. No había promesas ni planes. Solo encuentros vacíos y silencios incómodos. Poco a poco, él comenzó a desaparecer. Primero fueron los mensajes que tardaban en responder. Luego vinieron las citas pospuestas. Hasta que un día, simplemente ya no apareció. Sin explicaciones. Sin despedidas. Solo el eco de su elección, rebotando contra las paredes del vacío que ella misma había construido. Intentó rehacer su vida, pero nunca volvió a ser la misma. Los amigos se distanciaron, algunos en silencio, otros con palabras duras. Su familia evitaba hablar del tema, pero el juicio se notaba en sus miradas, en las invitaciones que dejaban de llegar, en las fotos donde ya no aparecía. Sola, empezó a revivir el pasado con lágrimas en los ojos y noches de insomnio. Él empezó a soñar conmigo. Con nuestra casa, nuestros viajes, nuestros domingos de ocio. Despertó con la almohada húmeda y un silencio insoportable, que ni las redes sociales, ni los nuevos contactos, ni los intentos de distracción pudieron acallar. El arrepentimiento no llegó de golpe. Llegó a rachas. En recuerdos dispersos que dolían más que cualquier castigo. Mientras tanto, la vida seguía su curso para mí. No de inmediato ni con facilidad. Tuve mis noches vacías, mis días de ira contenida, mi orgullo herido, mi deseo de desaparecer. Pero poco a poco, reaprendí a respirar. A mirarme al espejo sin sentirme tonto. A tomar café sin mirar al lado de la mesa donde ella solía sentarse. Y entonces, inesperadamente, me encontré con una sonrisa ligera, una presencia sincera, alguien que no necesitaba grandes gestos para recordarme que la paz también es una forma de amor. Era un amor diferente, sin gritos, sin juegos. Un amor que sanaba, no que exigía. Años después, vino a mí. Era diferente. Tenía la mirada cansada, la voz baja, el cuerpo de alguien que carga con demasiado peso. Dijo que se arrepentía. Que me recordaba a diario. Que daría lo que fuera por volver atrás en el tiempo. La escuché. Sin rencor. Sin ironía. Porque, en ese momento, ya no había dolor. Había comprensión. Porque sabía lo que había perdido. Y ella también. Cuando terminó, la miré a los ojos y le dije con calma, estoy con otra persona. Y fue como si su mundo se derrumbara allí mismo, frente a mí. Intentó sonreír, pero se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dio las gracias por escucharla. Y se fue. Nunca volvió a intentar buscarme.
Pero a veces, lo sé, todavía sueña conmigo. Sueña con el sonido de mi risa, con el ligero roce de mi mano en su espalda cuando la abrazaba por detrás mientras cocinaba. Sueña con los domingos que bailábamos en la sala, incluso sin música. Sueña con el amor que desperdició por algo que no era más que un espasmo de ego y necesidad. Y se despierta, siempre, sola. No es un castigo. No es venganza. Es solo la consecuencia de lo que eliges cuando le das la espalda a quien amas. A veces me preguntan si la he perdonado. Sí, lo he hecho. Porque albergar odio es como tomar veneno y esperar a que la otra persona muera. Pero el perdón no es una invitación a volver. Es solo el punto final a una historia que merecía haber sido diferente. Hoy, amo en paz. Duermo profundamente. Y ella, aprendió a las malas que la traición no solo roba a la otra persona. También te roba a ti mismo. Roba el derecho a ser recordado con ternura, el derecho a ser un hogar, a ser recordado con cariño. Roba el futuro. Y lo más cruel de todo, ni siquiera fue el final. Lo que realmente la destruyó fue el día, después de tanto tiempo, en que regresó al lugar donde nos conocimos. Un sencillo restaurante en una calle escondida. Se sentó sola en la misma mesa, pidió el mismo plato de antes y se quedó allí, esperando, quizás por mí, quizás por una versión de sí misma que ya no existía. Y cuando se fue, con los ojos llenos de lágrimas, volvió a casa, se acostó y lloró como nunca. Porque esa noche, como tantas otras, soñó conmigo. Soñó que volvería. Que la perdonaría. Que volveríamos a bailar. Pero, como siempre, despertó sola. Y por primera vez, comprendió que el vacío de la cama también era el eco de las decisiones que había tomado. Pero lo que ella no sabía, es que ese mismo día, algo mucho más grande había sucedido. Algo que cambiaría para siempre su recuerdo de mí. Algo que quizás, en el fondo, nunca tendrá el valor de contarle a nadie. Porque es entonces cuando cae el verdadero peso del arrepentimiento. No por lo que perdió, sino por lo que nunca podrá volver a tocar. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos la traición, exponemos sus consecuencias. Todas las historias que escuchas son ficticio, pero los sentimientos son reales. Nuestro propósito es claro, mostrar cómo la traición destruye hogares, corazones y futuros. Prepárate. Lo que viene a continuación es una historia, impactante, intensa e inolvidable. Buena escucha. Gabriel siempre ha sido un hombre de pocas palabras y muchas observaciones. Creció en un hogar donde los sentimientos no se revelaban fácilmente, pero donde el respeto y la responsabilidad se le inculcaron desde pequeño. Su padre, un electricista discreto, y su madre, profesora de literatura, fueron los pilares de una vida sencilla pero llena de valores. No había exageraciones ni promesas vacías, solo constancia. Y quizás por eso, al conocer a Elena, se sintió inmediatamente desarmado. Ella era lo opuesto al silencio en el que él había crecido, hablaba con las manos, con los ojos, con una risa abierta que, incluso en los días más comunes, llenaba la habitación de una energía difícil de describir. Elena era intensa no solo por vanidad, sino por esencia. Provenía de una familia algo más acomodada, acostumbrada a largos desayunos, cenas dominicales con debates filosóficos y viajes planeados con meses de antelación. Su madre era diseñadora de interiores y su padre, un abogado jubilado que nunca se retiró de su opinión. Su primer encuentro fue inesperado. Un amigo en común insistió en que fueran a una exposición de fotografía en un pequeño centro cultural escondido en una calle adoquinada. Gabriel, a quien le disgustaban esos eventos, fue por complacer. Elena, en cambio, parecía moverse entre las imágenes con familiaridad, como si cada cuadro fuera una extensión de ella misma. Fue ella quien habló primero, comentando la luz que brillaba a través del cristal en una de las fotografías. Gabriel respondió con discreta timidez, pero hubo un momento, breve y casi imperceptible, de conexión. La conversación despegó como si siempre hubiera existido, como si se hubieran encontrado en una vida anterior y simplemente la retomaran donde la dejaron. Con el tiempo, ambos forjaron una relación basada en el diálogo y la admiración mutua. No era un amor por las explosiones, sino por los detalles. De mirarse y saber qué debía decirse o callarse.
Elena cautivaba a Gabriel con su espontaneidad, y él la hacía sentir segura con su presencia constante y su forma serena de escuchar al mundo. Empezaron a vivir juntos en un pequeño apartamento con grandes ventanales y muebles que adquirieron poco a poco. Cada pieza tenía una historia: la mesa del comedor encontrada en una tienda de segunda mano, la lámpara heredada de la abuela de Elena, las sillas que Gabriel restauró con sus propias manos. Esa casa era más que un espacio, era una extensión de su relación, llena de imperfecciones y significados. En sus primeros años, ambos se equilibraban con rutinas suaves. Café negro sin azúcar para él, té con canela para ella. A ella le encantaba escribir en viejos cuadernos de cuero, él prefería resolverlo todo en su mente antes de plasmarlo en papel. Eran diferentes, pero compartían el mismo sentido de compromiso, el mismo deseo de que las cosas funcionaran. Compartían tareas, sueños, facturas y silencios. Cuando discutían, eran discusiones breves, que casi siempre terminaban en largos abrazos. No solían dormir separados, ni siquiera en las peores discusiones. La cama era un símbolo de reconciliación silenciosa, y el cuerpo del otro, un refugio. Pero, como en cualquier relación a largo plazo, el tiempo empezó a presentar sus propios obstáculos. Las responsabilidades aumentaron. Gabriel recibió una oferta para asumir más proyectos en la empresa de ingeniería donde trabajaba, lo que le exigía cada vez más. Llegaba tarde, exhausto, y a veces con la cabeza aún enfrascada en cálculos y horarios. Elena, por su parte, se sumergió aún más en el mundo artístico. Empezó a exponer sus propios dibujos en galerías locales, fue invitada a proyectos colectivos y se ganó un lugar destacado en grupos de discusión sobre arte y cultura. La invitaban a cócteles, presentaciones de libros y cenas donde las conversaciones se prolongaban hasta la madrugada. Sus vidas empezaron a seguir ritmos diferentes, pero aún había amor, aún ese abrazo al final del día. Solo que ahora, las reuniones eran menos frecuentes. Gabriel a veces se quedaba dormido en el sofá por el cansancio. Elena empezaba el día más tarde, cuando él ya se había ido. Los mensajes se volvieron más prácticos: ¿compraste pan? Vuelvo a las 8, buena suerte en la reunión. Seguían los besos, pero menos miradas fijas. Seguía habiendo cariño, pero el roce se había vuelto automático. A pesar de esto, no había ninguna ruptura visible. Nada que hiciera saltar las alarmas. Era como si todo siguiera ahí, pero envuelto en una fina capa de distancia. Gabriel notó este cambio, pero no supo cómo llamarlo. Pensó que era solo una fase. Estamos cansados, pensó. Pronto pasará. Elena, por otro lado, empezó a sentir que el silencio entre ellos se hacía demasiado grande. Era como si hablaran idiomas diferentes. Intentó conversar varias veces, pero Gabriel, siempre tranquilo, respondía con soluciones prácticas, como si ella fuera un problema por resolver, no alguien que buscaba ser comprendido. Aún así, los fines de semana eran sagrados. Se aseguraban de reservar al menos un día para ellos, aunque solo significara pedir comida a domicilio y ver una película antigua. Las familias seguían unidas y las reuniones con los suegros eran frecuentes. Los padres de Gabriel adoraban a Elena, viendo en ella la ligereza que le faltaba a su hijo. Y a los padres de Elena les gustaba la seriedad de Gabriel, pensando que era el equilibrio perfecto para la intensidad de su hija. Nadie sospechaba nada. Ni siquiera sus amigos más cercanos, que aún los veían como la pareja que había superado el tiempo y sus diferencias. La propuesta tuvo lugar una tarde de finales de invierno, en un porche a la luz de las velas. Gabriel, sin exagerar, pero con sinceridad, dijo que quería envejecer con ella. Elena lloró y dijo que sí con lágrimas en los ojos. No fijaron una fecha. Decidieron que lo harían en el momento oportuno, cuando sus agendas se lo permitieran, cuando sus corazones lo pidieran. El anillo apareció en su dedo poco después, discreto y elegante, tal como siempre había deseado. Parecía que todo volvía a encajar. Que la etapa difícil había quedado atrás. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera ellos dos, era que el amor, cuando se ve herido por la ausencia, empieza a cambiar de forma. Y a veces, sin darte cuenta, empiezas a pedir ayuda en silencio. Gabriel creía que estaba haciendo lo mejor que podía. Soportaba la presión del trabajo, la ansiedad de alcanzar metas, la presión interna de ser el hombre ideal. Quería consolar a Elena,
quería que estuviera orgullosa de él. Elena, sumida en sentimientos inexplicables, se sentía sola incluso estando con alguien. Era una soledad que no provenía de la ausencia física, sino de la ausencia de conexión. Había momentos en que lo miraba y se preguntaba si seguía siendo el mismo hombre del que se enamoró. No por él, sino por ella. Porque había cambiado, porque ahora veía el mundo con otros ojos, y ella no sabía a dónde la llevaría eso. Pero incluso con todas estas grietas, existía entre ellos un recuerdo sólido de lo que una vez fueron. Este recuerdo aún sostenía sus gestos, aún alimentaba las sonrisas esporádicas, los cafés compartidos en silencio, las miradas intercambiadas en el ajetreo del día. Había algo hermoso en ese intento de seguir adelante, incluso cuando todo empezaba a parecer más difícil. Era como remar contra una corriente suave pero constante. Nadie sabía con certeza cuándo habían dejado de remar al mismo ritmo. Solo sabían que ahora, a veces, se miraban como dos desconocidos intentando recordar cómo habían llegado hasta allí. El día de la cena con sus suegros, Gabriel estaba especialmente cansado. Había tenido una semana ajetreada, pero quería acudir a la cita porque sabía lo importante que era para su madre. Se puso la camisa que Elena le había elogiado, se detuvo en el mercado a comprar su vino favorito y se fue con una leve sonrisa en el rostro. No sabía que esa noche marcaría el comienzo de un dolor que nunca imaginó que sentiría. Todavía pensaba que lo intentaban, todavía creía que estaban en construcción. Y tal vez lo estaban. Pero la construcción, cuando se hace sola, se convierte en un esfuerzo vacío. Y lo que no sabía era que a veces, cuando el amor empieza a doler por un lado, el otro empieza a buscar entumecimiento donde no debería. La noche aún no había empezado de verdad. Y su historia, a pesar de las grietas, aún se sentía completa. Pero lo que parece completo no siempre se mantiene firme en un traje. A veces, es solo una fachada. Y en ese restaurante, con las luces amarillas reflejándose en las copas de vino, algo que estaba a punto de suceder pondría a Gabriel cara a cara con la verdad más dura que un corazón puede afrontar. Simplemente aún no lo sabía. Pero la vida estaba a punto de enseñarle cuánto puede cambiarlo todo un segundo. Era un jueves típico, de esos en los que el día parece interminable y el cuerpo anhela más la cama que la conversación. Gabriel salió del trabajo más tarde de lo habitual, exhausto, pero con esa discreción de quien, incluso en su cansancio, lleva consigo el deseo de mantener a flote lo que ha construido. De camino a casa, se detuvo a comprar un vino blanco seco, el favorito de Elena. No había una fecha especial, ni planes elaborados. Fue solo otro intento silencioso de acercamiento, un gesto entre muchos otros que hizo sin fanfarrias. Llegó a casa, vio la luz del porche encendida e incienso ardiendo en un rincón de la sala. Elena estaba allí, descalza sobre la alfombra, con un libro en el regazo, la mirada perdida en una lectura que parecía interesarle más que su llegada. Intentó no molestarse, forzó una sonrisa y la invitó a cenar. Ella dudó un momento, como si considerara negarse, pero aceptó. Cenaron en silencio, intercambiando frases cortas, y luego ella se acostó temprano. Gabriel estaba en la sala, con una copa de vino en la mano, mirando la pantalla del televisor apagado. Algo no encajaba, pero no lograba identificar qué. Los días siguientes continuaron a este ritmo tibio, con pequeños gestos que intentaban llenar un vacío cada vez más evidente. Elena parecía más distante, más introspectiva, pero al mismo tiempo, mantenía una energía inquieta. Empezó a salir con más frecuencia, justificando compromisos con amigos, exposiciones, reuniones sobre proyectos artísticos. Gabriel no lo cuestionó. Confió. O tal vez simplemente evitaba la confrontación. Prefería creer que se reencontraba consigo misma, que este era su momento, que era una fase. Se centró en el trabajo, los informes y los plazos ajustados. Por la noche, volvían a cruzarse, durmiendo uno al lado del otro, pero no juntos. Seguían besándose, pero apresuradamente, como si cumplieran una formalidad. La presencia estaba allí, pero el encuentro ya no se producía. Los fines de semana también perdieron su brillo. Los largos desayunos fueron reemplazados por comidas separadas, a horarios distintos. Ella se despertaba tarde, él se iba temprano. Y cuando llegaban a casa a la misma hora, la televisión llenaba el silencio con algo. Un día, Gabriel sugirió un viaje,
un respiro. Elena sonrió, pero dijo que no podía, que tenía un compromiso importante ese fin de semana. Él no insistió. Se subió al coche, condujo hasta casa de sus padres y pasó el día ayudando a su padre con pequeñas reformas. Al regresar, encontró a Elena dormida, con la luz del baño aún encendida y un olor diferente en el aire, un perfume que no reconoció. Le molestó, pero acalló sus sospechas como quien esconde el polvo bajo la alfombra. Fue durante este periodo que recibió una invitación a cenar con sus suegros. Celebraban su aniversario de bodas en un restaurante sencillo, uno que frecuentaban en ocasiones especiales. Gabriel pensó que sería una buena oportunidad para reavivar la conexión entre él y Elena. Ella aceptó ir, pero parecía indecisa. La noche de la cena, dijo que iría directamente del trabajo, ya que tenía una reunión esa misma tarde. A Gabriel le pareció extraño, ya que ella solía evitar compromisos en ocasiones familiares, pero, una vez más, no quería levantar sospechas. Llegó al restaurante a la hora acordada, saludó a sus suegros respetuosamente e intentó mantener una conversación distendida. El ambiente era acogedor, las luces tenues y la música de fondo discreta. Miraba su reloj de vez en cuando, esperando que Elena llegara pronto. Sus suegros, amables como siempre, no mostraron preocupación. Gabriel estaba a punto de enviar un mensaje cuando, al levantar la vista hacia la puerta del restaurante, el tiempo pareció detenerse. Elena entró con otro hombre. No iban de la mano, pero sus cuerpos estaban demasiado cerca, sus miradas sincronizadas, sus sonrisas íntimas, todo delataba que no se trataba de una simple amistad. Parecía ligera, vivaz, diferente de la mujer que había estado habitando la casa durante los últimos meses. Gabriel sintió un nudo en el estómago, pero su rostro permaneció inmóvil. La conmoción fue interna y su mente comenzó a volar en diferentes direcciones. Intentó, por un momento, creer que era un error. Que tal vez eran colegas, que tal vez había una explicación lógica. Pero la forma en que se comportaba junto a ese hombre lo decía todo. Era una clase de intimidad que no dejaba lugar a dudas. Elena no lo vio de inmediato. Gabriel observó en silencio durante unos segundos. El tiempo se alargó, las voces a su alrededor se convirtieron en ruido y se levantó con calma. Caminó hacia la mesa donde ella acababa de sentarse con el otro hombre, se detuvo frente a ellos y dijo con una calma que dolía, «Disfrute su comida». La reacción fue instantánea. Elena palideció, la sonrisa se le congeló en el rostro y el hombre apartó la mirada, como si lo hubieran pillado en el acto. Sus suegros, a pocos metros de distancia, observaban la escena con la mirada perdida. Gabriel no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió del restaurante sin mirar atrás. El mundo parecía girar a cámara lenta. No hubo gritos ni enfrentamientos. Solo un silencio que lo decía todo. En el coche, le temblaban las manos. Sentía un nudo en la garganta que se negaba a bajar. Lo que más lo destrozaba no era la traición en sí, sino el hecho de que, en algún momento, había dejado de ser visto. Había dejado de ser una opción. Cuando llegó a casa esa noche, no encendió las luces. Se sentó en el sofá, todavía con la camisa puesta, y se quedó allí de pie en la oscuridad, encorvado, con la mirada fija en la nada. Recordó cada escena reciente que había ignorado. Cada silencio, cada excusa, cada mirada desviada. Todo tenía sentido ahora. El rompecabezas estaba cruelmente completo. Ya no había lugar a dudas. Elena lo había traicionado. Y lo que más le dolió fue darse cuenta de que la mujer que tenía delante, días antes, se había reído a su lado, había dormido en la misma cama, le había dicho, «Hasta mañana», con los ojos cerrados. Elena llegó un rato después, intentando abrir la puerta en silencio con la llave. Al ver que la luz del porche estaba encendida, dudó. Entró despacio y encontró a Gabriel sentado, inmóvil. No dijo nada de inmediato. Solo la miró, sin ira, sin gritar, con un dolor contenido, más fuerte que cualquier acusación. Elena intentó explicarse, pero él la interrumpió con un gesto sereno. Simplemente dijo que ya no había lugar para mentiras. Que podía dormir allí esa noche, pero que al día siguiente quería claridad. No exigía justificaciones ni historias. Solo la verdad. Ella lloró, se arrodilló,
le dijo que no era lo que él creía, que se había perdido a sí misma, que aún no amaba. Pero Gabriel ya no la escuchaba con el mismo corazón. Algo en su interior se había roto irreversiblemente. No había manera de reparar lo que la traición había desgarrado. La casa que compartían, los objetos que habían comprado juntos, los recuerdos de los muebles, todo parecía ahora el escenario de una obra donde las mentiras habían cobrado protagonismo. Durmió en el sofá esa noche, no por despecho, sino por dignidad. Necesitaba un espacio que siguiera siendo suyo. Al día siguiente, antes de irse, dejó una carta sobre la mesa. No era larga. Simplemente decía que necesitaba tiempo y distancia. Que se retiraba no porque se hubiera dado por vencido, sino porque respetaba demasiado el amor que había sentido como para permitir que muriera de forma tan humillante. Salió de la casa en silencio, sin mirar atrás. Pero en su interior, se avecinaba una tormenta. Y algo que pronto sucedería cambiaría no solo su forma de ver a Elena, sino todo lo que creía sobre el arrepentimiento, la pérdida y la redención. Fueron semanas de silencio. Gabriel salió del apartamento al día siguiente, llevándose solo una mochila con algo de ropa, su ordenador, y el silencio se le atascó en la garganta. No pronunció discursos, no exigió explicaciones, no envió mensajes. Cortó el contacto como quien cierra un libro leído con demasiada delicadeza. Durmió en un hotel unos días y luego alquiló un pequeño estudio donde lo único que ocupaba espacio era la ausencia de todo lo que le recordaba a Elena. El lugar era frío, vacío, pero lo prefería así. Quería distanciarse de la historia que aún latía en cada rincón de la vieja casa. Necesitaba perder lo que quedaba para finalmente respirar. Elena intentó contactarlo. Al principio le envió mensajes cortos, luego empezó a escribirle largos pidiéndole hablar, que le explicara. Dijo que estaba perdida, que quería reencontrarlo, que no sabía cómo reparar el daño. Gabriel los leyó, pero no respondió. No por desprecio, sino porque no quería respuestas justificativas. Lo que se había hecho no se podía arreglar con discusiones. Pasaron los días, y sus amigos en común desaparecieron poco a poco, cada uno por su lado o simplemente por no involucrarse. Sus padres, avergonzados por lo sucedido, no volvieron a sacar el tema. Los de él, discretos y respetuosos, le ofrecieron apoyo sin rechistar. Pasaron los meses. Gabriel reorganizó gradualmente su rutina. Volvió a correr temprano por la mañana, se cambió el corte de pelo y la ruta al trabajo. Pequeños cambios que, aunque no lo curaron, le dieron una sensación de movimiento. Empezó a salir más, a aceptar invitaciones para tomar café, a reencontrarse con viejos amigos, y una tarde, casi por casualidad, conoció a Julia. Era alegre, hablaba poco y reía con la mirada. No hacía muchas preguntas, no quería saber del pasado, simplemente le ofrecía compañía. Con el tiempo, Gabriel sintió que algo en su interior comenzaba a aquietarse a su alrededor. No era una pasión apremiante, era una especie de paz que había olvidado que existía. Julia era presencia, no ruido. Y él, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo de nuevo. Por otro lado, Elena experimentó lo contrario. Intentó continuar con el hombre con el que había comenzado la aventura, pero la relación se desmoronó rápidamente. No hubo complicidad, ni construcción, solo los restos de un error. Él desapareció después de unas semanas, sin siquiera dar una explicación. Empezó a ir a los mismos lugares de antes, pero nada parecía igual. Sus amigos se alejaron o cambiaron su comportamiento. Las invitaciones disminuyeron. Las miradas de la gente transmitían un juicio silencioso que no podía soportar. Las madrugadas se convirtieron en el peor momento del día. Fue entonces cuando se acostó, miró al techo y revivió mentalmente cada gesto, cada palabra, cada segundo que la condujo al final. El arrepentimiento llegó con venganza, pero el tiempo no volvería atrás. Era demasiado tarde para casi todo. Era una tarde lluviosa cuando apareció en la puerta del estudio de Gabriel. Él regresaba de una reunión cuando la vio allí, empapada, abrazándose a sí misma. No dijo nada de inmediato. Simplemente abrió la puerta, la dejó entrar y le ofreció una toalla. Ella se negó. Quería hablar. Necesitaba hablar. Gabriel se sentó en el sofá, cruzó los brazos y esperó.
Elena permaneció de pie, con los ojos enrojecidos y el rostro tenso. Dijo que sabía que no tenía derecho a estar allí, pero que necesitaba decir algunas cosas, aunque él no quisiera oírlas. Dijo que no estaba allí para intentar enmendar el daño, ni para disculparse, aunque quería hacerlo, sino para compartir una verdad que la había estado consumiendo noche tras noche. Gabriel no reaccionó. Simplemente continuó observando, con una calma que era casi cruel. Elena empezó a hablar. Su voz era temblorosa al principio, luego firme, como si lo hubiera ensayado 1000 veces. Él dijo que, en las últimas semanas de su relación, ella ya no se reconocía a sí misma. Que había cometido un error imperdonable, sí, pero ahora se daba cuenta de que no era solo la traición, sino no haberle hablado antes. Ella dijo que no lo había traicionado por falta de amor, sino por debilidad, cobardía y necesidad no resuelta. Él dijo que se había perdido a sí mismo intentando reencontrarse. Gabriel seguía en silencio. Hasta que ella se detuvo, respiró hondo y entonces dijo algo que lo cambió todo. Dijo que, después de la ruptura, empezó a soñar con él casi todas las noches. Dijo que estaban juntos de nuevo, riendo, tomados de la mano, bailando en la sala como antes. Dijo que siempre se despertaba con lágrimas en los ojos y el pecho apretado. Y que lo más cruel de todo fue lo que pasó después de eso. Ella reveló que una mañana, después de uno de estos sueños, se levantó a buscar agua y vio algo que no podía explicar en el reflejo del espejo del pasillo, ella misma, quieta, con la mirada perdida, murmurando el nombre de Gabriel. Dijo que esto comenzó a suceder de nuevo. Algunas noches, se despertaba sentada en la cama, como si estuviera en otra realidad. Empezó a escribir las cosas que recordaba de los sueños, detalles que nunca le había contado a nadie. Frases que él decía, canciones que sonaban, gestos suyos que solo ella conocía. Y entonces, reveló que una noche, soñó con Gabriel sosteniendo la mano de una mujer que no conocía. Él describió a la mujer, cabello castaño liso, una sonrisa dulce, ojos tranquilos. Describió la ropa que vestía, el collar alrededor de su cuello, la forma en que sostenía el brazo de Gabriel con cariño. Dijo que, en el sueño, estaban entrando en una floristería, riendo. Gabriel sintió que su cuerpo se ponía rígido. Esa escena había ocurrido 2 días antes. Él y Julia habían ido a una floristería esa misma tarde, habían comprado flores para su madre y se habían reído exactamente como Elena les había descrito. Él llevaba la misma camisa del sueño. Julia llevaba el mismo vestido azul claro y el mismo collar que él le había regalado. No se habían publicado fotos. Ni mensajes ni comentarios. Elena no podía saberlo. Se detuvo, con la mirada fija en él, y dijo que esa noche, al despertar del sueño, fue a la misma floristería, sin saber dónde estaba, siguiendo su intuición. Y, al doblar la esquina, vio a Gabriel y a Julia entrar de lejos, de la mano. No tuvo valor para acercarse. Se quedó allí, observando la escena durante segundos que le parecieron horas. Dijo que en ese momento lo comprendió todo. Comprendió que no habría vuelta atrás. Que había perdido. No solo al hombre que amaba, sino también la oportunidad de ser recordada como algo bueno. Que ahora era solo un amargo recuerdo, una cicatriz. Y que ver a Gabriel sonreír con otra mujer, como ya no sonreía con ella, fue el mayor castigo que pudo experimentar. Gabriel guardó silencio un momento. Luego se levantó, se acercó a la ventana y respiró hondo. Dijo que durante mucho tiempo había deseado que sintiera el peso de lo que había hecho. Pero que, al oír todo eso, no sentía venganza ni placer. ¿Sentía lástima? No por ella, sino por todo lo que podrían haber sido. Dijo que la perdonaba porque guardar rencor era demasiado pesado. Pero ese perdón no era una invitación a empezar de cero. Era simplemente el punto final de una historia que ella misma decidió terminar. Elena sintió, con lágrimas cayendo en silencio. Dijo que lo entendía. No esperaba otra cosa. Pero necesitaba decir todo esto porque el silencio estaba destruyendo lo poco que le quedaba dentro. Gabriel se acercó, recogió una de las hojas mojadas del suelo, una que había caído de su bolso, y dijo simplemente que esperaba que, algún día, ella también aprendiera a perdonarse. Elena sonrió, con una sonrisa triste, y salió del apartamento sin mirar atrás.
Afuera, la lluvia había parado. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el mundo seguiría adelante, incluso sin él. Pero en su interior, una parte de ella nunca dejaría de soñar con lo que había perdido. Y tal vez nunca volvería a dormir en paz. Durante los días posteriores a aquella última conversación, Gabriel sintió un silencio distinto en su interior. Ya no era el vacío que gritaba, ni el ruido de la duda o la tristeza. Era una calma nueva y profunda, como si todo hubiera llegado finalmente a un punto en el que ya no necesitara luchar. Durmió mejor, se despertó ligero, y aunque el recuerdo de Elena afloraba de vez en cuando, en el olor a incienso al pasar por una tienda, en una canción que sonaba en un café o en la forma en que la luz se filtraba por ciertas ventanas, ya no sentía el dolor del corazón. Las heridas habían sanado. No sin cicatrices, pero cicatrices que había aprendido a respetar. Julia, cada vez más presente en su rutina, lo recibió con una dulzura que no pedía nada a cambio. No tenían prisa. Vivían con naturalidad, como quienes entienden que algunos nuevos comienzos son como las estaciones, no llegan de repente, sino que se instalan lentamente, cambiando el clima, cambiando el aire, hasta que un día, sin darse cuenta, todo vuelve a florecer. Gabriel nunca volvió a mencionar el nombre de Elena a nadie. No por despecho, sino por decisión propia. Era una parte de su vida que no quería cultivar. No hablaba de ella con Julia, ni con sus amigos ni con sus padres. Mantenía sus recuerdos exactamente donde pertenecían, en el pasado. Y, aunque el dolor había sido parte de su reconstrucción, comprendió que era el momento de mirar hacia adelante. Elena, por su parte, también mantuvo las distancias. Después de ese día, nunca volvió a contactar con Gabriel. Desapareció de las redes sociales, se distanció de los pocos amigos que le quedaban y, por un tiempo, pareció haberse esfumado del mundo. Pero la verdad es que simplemente se sumió en el silencio de su propio dolor. Pasó meses encerrada en sí misma, intentando reorganizar lo que quedaba de la identidad que se había desmoronado con su decisión. Empezó a asistir a sesiones de terapia, escribiendo en viejos cuadernos, registrando pensamientos dispersos, recuerdos dolorosos y algunos intentos de comprenderse a sí misma. Se cambió de apartamento, donó la mayoría de las cosas que compartía con Gabriel y volvió a recorrer las calles que antes eran suyas, ahora intentando recuperar cada rincón, cada paisaje, cada pedazo de la ciudad que alguna vez fue escenario de un amor que ella destruyó. Una noche, tras meses sin contacto, Elena estaba sentada en una cafetería nueva, leyendo un libro, cuando vio a Gabriel y a Julia entrar juntos. Su corazón se aceleró por reflejo, como si regresara a una época en la que aún formaba parte de ella. Gabriel no la vio enseguida. Se reía de algo que Julia había dicho, parecían cómodos, íntimos como solo pueden serlo las parejas que se respetan profundamente. Elena sintió una punzada aguda, no de celos, sino de ausencia. Era como si viera una vida que podría haber sido suya si hubiera tomado otras decisiones. Bajó la cabeza, intentando disimularlo. Cuando volvió a levantar la vista, estaban de espaldas a ella. Elena se quedó en silencio, pagó la cuenta y se fue sin que nadie la notara. En la acera, respiró hondo y caminó despacio hasta llegar a la plaza donde solía encontrarse con Gabriel los domingos por la tarde. Se sentó en un banco y permaneció allí, con los ojos cerrados, intentando aceptar que aquel era, con traje, el final. Gabriel solo supo que estaba allí días después, cuando un conocido en común lo mencionó por casualidad, sin saber que sería un detonante. En ese momento, simplemente asintió y no dijo nada. Esa noche, sin embargo, mientras yacía en la cama, los pensamientos regresaron. Por mucho que lo hubiera superado, era extraño pensar que, en algún lugar de la ciudad, Elena todavía estuviera allí, aún con vida. Recordó su mirada aquella última vez. No había manipulación, ni drama. Solo un arrepentimiento crudo e irreversible. Y quizás por eso, Gabriel decidió escribir una última carta. No para reabrir puertas, sino para cerrarlas de una vez por todas con dignidad. En la carta, le agradeció los buenos años, reconoció los momentos felices, pero también dejó claro que ya no había margen para nada. Dijo que ahora entendía que algunas personas llegan a nuestras vidas para enseñarnos a amar, pero que el amor verdadero, el que perdura, se construye con respeto. Y que, por mucho que ella formara parte de su historia, ya no formaría parte de su futuro.
Envió la carta sin esperar respuesta. Pasaron los meses. Julia se convirtió en su socia no solo en su vida personal, sino también en pequeños proyectos creativos que empezaron a desarrollar juntos. Ella era diseñadora, y juntos crearon una pequeña marca de productos hechos a mano. Gabriel esbozaba los conceptos, Julia creaba las obras de arte. El negocio creció lenta y amorosamente. Dividían su tiempo entre el trabajo y viajes cortos a lugares tranquilos. La vida, ahora, era fácil. Una noche, mientras empacaba cajas para una feria local, Gabriel encontró, en el fondo de uno de los cajones, una vieja fotografía de él y Elena, tomada en un festival de cine, al principio de su relación. La miró unos segundos, sonrió con ironía y la rompió por la mitad. No con ira, sino con paz. Metió los pedazos en una caja con otros papeles usados y continuó empacando junto a Julia, quien se rió de algo insignificante. Eso, para él, era la libertad. Elena, en cambio, se sorprendió por algo inesperado. Una tarde, paseando por un parque más apartado, se cruzó con la hermana mayor de Gabriel, que estaba con sus hijos. Fue un encuentro breve y cortés, pero cargado de incomodidad. Su hermana, con su habitual cortesía, la saludó con una sonrisa forzada y pronto dio por terminada la conversación. Elena, sin embargo, sintió el impacto. En ese breve instante, se dio cuenta de lo mucho que se había convertido en un sujeto indeseado. Y pesaba de otra manera. Hasta entonces, creía que el dolor era solo entre ella y Gabriel. Pero ahora comprendía que había perdido algo más importante, el respeto de toda una red de personas que la querían, que la acogían, que la apoyaban. Y quizás este fuera el peor castigo, la ausencia no solo de amor, sino de buenos recuerdos. Ya no había un lugar donde la recordaran con cariño. Lo que quedaba era silencio y ausencia. En una de esas tardes vacías, sola en casa, Elena decidió reabrir una caja que tenía guardada en el fondo de su armario. Dentro había viejas cartas de Gabriel, notas intercambiadas, fotos, entradas para eventos. Todo había sido cuidadosamente guardado durante años. Empezó a leer las cartas una a una, reviviendo en silencio cada línea, cada frase, cada gesto. Lloró. No el llanto desesperado de quien quiere volver atrás en el tiempo, sino el llanto resignado de quien finalmente entiende que no hay vuelta atrás. Esa era una historia terminada. Una historia en la que ella era la protagonista de su propia caída. Sacó uno de los viejos cuadernos en los que solía escribir y, por primera vez, se escribió a sí misma. No a Gabriel. Una carta en la que admitía su fracaso, pero también declaraba su compromiso de reconstruirse, aunque fuera sola. Gabriel nunca supo de esa carta. Ni del buzón. Ni de las visitas a la plaza. Y quizá yo nunca lo supiera. Porque, en ciertos momentos de la vida, lo que se desmorona no necesita recomponerse. Solo necesita aceptarse como parte de un ciclo que termina. Meses después, él y Julia se mudaron a un barrio más remoto y tranquilo. El negocio que habían iniciado juntos cobró impulso, y su rutina como pareja se transformó en una vida construida con paciencia, respeto y tranquilidad. Poco a poco, empezaron a hablar de matrimonio, sin prisas. La idea era hacer algo íntimo, con amigos y familiares cercanos. Nada grandioso, solo algo que celebrara lo que habían construido juntos. Gabriel era un hombre diferente ahora. No solo porque amaba de nuevo, sino porque había aprendido a no mendigar amor cuando debería ser dado espontáneamente. Una tarde, sentado en un café con Julia, mirando la calle por la ventana, sintió una paz tan grande que apenas la reconoció. Era como si, por fin, todo estuviera en su lugar. Julia mencionó los planos de la nueva casa y él respondió con una sonrisa. En ese momento, supo que este era el nuevo comienzo que siempre había buscado. Un amor que no necesitaba gritar para ser comprendido. Un amor que llegaba después de la tormenta, sin prometer cielos azules todos los días, pero con la certeza de que, incluso en los días nublados, habría refugio. Y Elena, en alguna calle de la ciudad, quizá aún sueñe con él. Tal vez aún lo vea en los rostros desconocidos de la multitud. Tal vez aún escriba en cuadernos que jamás leerán. Pero en el fondo, lo sabe, el amor que perdió jamás podrá ser reemplazado. Porque no solo perdió a Gabriel.
Perdió la versión de sí misma que existía a su lado. La mujer que fue verdaderamente amada, intensamente respetada, vista con admiración. Y no hay mayor castigo que cargar con la certeza de que, por una decisión equivocada, destruyó el lugar más seguro en el que vivió. Y es en este tipo de final que el amor no se convierte en odio. Se convierte en silencio. Silencio donde, una vez, hubo promesas. El tiempo siguió su curso con la cruel delicadeza de quien no espera a nadie. Las estaciones cambiaron, y con ellas, los paisajes, las costumbres e incluso las voces. Los recuerdos fueron perdiendo color, como viejas fotografías al sol, pero algunos dolores, incluso desvanecidos, siguen siendo cicatrices bajo la piel. Gabriel ya no soportaba el peso de los primeros meses, esa urgencia por comprender el porqué, por buscar respuestas donde solo existían opciones. Ahora vivía la vida de otra manera, no solo por la presencia de Julia, sino por la ausencia de dudas sobre quién era y qué merecía. La claridad que había adquirido no le dio venganza, sino que lo liberó de la necesidad de demostrar nada a nadie. Era libre, y esta libertad no estaba hecha de ausencia, sino de lucidez. En el nuevo hogar que él y Julia habían elegido juntos, el ambiente era diferente. Había sencillez en los detalles, ligereza en la rutina y un amor tranquilo que no necesitaba presentación. Vivían como si supieran que la felicidad no reside en el espectáculo, sino en la constancia. Gabriel se despertaba temprano, cuidaba las plantas con calma, leía las noticias mientras preparaba café y compartía el silencio matutino con Julia de una forma que parecía coreografiada por años de convivencia, a pesar de que su relación era aún joven. Ella, a su vez, había encontrado en él una entrega poco común, sin presiones, sin exigencias. Su tiempo juntos se basaba en el respeto mutuo y las pequeñas muestras de cariño. No había promesas desmesuradas, pero había verdad en todo. Incluso con todo en paz, había algo latente en Gabriel, algo que aún no había nombrado. Era una especie de advertencia, una premonición lejana, un asunto sin resolver que prefería mantener latente. No se trataba de regresar al pasado, ni de revivir lo que había sido. Se trataba de lo que flotaba en el aire, de lo que no se había dicho del todo, o quizás ni siquiera debería decirse. Sabía que Elena seguía en algún lugar, viviendo su propia vida, reconstruyéndose, o tal vez solo intentando sobrevivir a su propia conciencia. Pero lo que no sabía era cuánta culpa silenciosa cargaba, cuánta de su reconstrucción estaba compuesta por fragmentos de algo que ella misma había roto. Ellen había cambiado, sí. No drásticamente, sino internamente, donde ocurren los cambios más verdaderos. Empezó a llevar una vida más introspectiva, más discreta. Desarrolló nuevos hábitos, frecuentaba espacios diferentes y evitaba lugares que le recordaran a Gabriel. Durante las sesiones de terapia, poco a poco comprendió que la traición no había sido un acto aislado, sino el reflejo de una cadena de malas decisiones, de silencios reprimidos, de resentimientos acumulados y de una huida desesperada de sí misma. El arrepentimiento seguía siendo una constante, pero ahora con menos autocompasión y más conciencia. Ya no se veía como la víctima de una pasión fugaz, sino como la autora de una ruina que podría haberse evitado. Y en este proceso de aceptación, emergió un dilema que la perseguiría: ¿cómo seguir adelante sabiendo que había hecho que alguien bueno desconfiara del amor por un tiempo? ¿Cómo vivir en paz cuando ella es la razón del dolor de alguien que solo sabía amar? En uno de esos días en que las preguntas eran más apremiantes que de costumbre, Elena recibió una llamada inesperada. Era la hermana de Gabriel. Después de tanto tiempo, la voz al otro lado de la línea parecía vacilante. El motivo de la llamada no era agresivo ni amistoso. Había encontrado unas cartas antiguas de su madre, entre ellas una carta de despedida que Gabriel había escrito a la familia en el punto álgido de su ruptura con Elena, una carta que nunca llegó a ser entregada, pero que conservó por alguna razón. Su hermana consideró justo que Elena supiera lo que sintió durante esos días, no como un castigo, sino como una oportunidad para comprender. Ambas concertaron un breve encuentro, y allí, en un pequeño y tranquilo café, llegó la carta. Elena sostuvo el sobre con manos temblorosas, como si contuviera dinamita. Al leerlo, sola en casa horas después, sintió que el mundo se hundía un poco más bajo sus pies. En la carta, Gabriel habló sobre la sensación de perder el equilibrio sin perder la compostura. Sobre seguir sonriendo a sus padres, ir a trabajar, cumplir con compromisos sociales mientras se sentía vacío por dentro.
Dijo que la traición le había hecho dudar incluso de su propia intuición, y que, sin importar cuánto intentara racionalizar, lo que más le dolía era saber que había perdido no solo a la mujer que amaba, sino también su confianza en el amor mismo. Concluyó diciendo que no sabía cuándo volvería a sentirse completo, pero que, en el fondo, todavía creía que el amor verdadero existía, solo que no sabía si lo encontraría de nuevo. Elena lloró como no lo había hecho en meses. Era como si cada palabra de Gabriel arrancara otro pedazo de la ilusión de que el tiempo lo curaría todo. Allí, en esa carta, había un dolor crudo y humano que ella había causado y que nunca podría borrar. Días después, mientras organizaba unos libros viejos para donarlos, encontró uno con una dedicatoria de Gabriel. Un texto breve pero cariñoso. Sostuvo el libro en sus manos durante minutos, recordando la noche en que lo recibieron juntos, como habían comentado la trama de las historias, como si fueran personajes de un mundo aparte. Un mundo que ya no existía. Pero en ese momento, Elena sintió una idea indeleble: necesitaba terminar la historia de otra manera. No con un intento de reconectar, ni con disculpas, sino con rendición. Con una exposición de su propio dolor y, sobre todo, de la lección aprendida. Escribió una carta. Larga, confesional, sin adornos. Le contó no solo lo que experimentó tras la ruptura, sino también lo que había aprendido sobre sí misma. Admitió sus defectos con honestidad, sin hacerse la víctima. Le pidió que no respondiera ni la buscara. Él dijo que no quería nada a cambio. Ella solo quería dejarlo con la certeza de que, a pesar del daño, había aprendido. Y que él, de hecho, había sido el amor de su vida, aunque, irónicamente, ella solo se dio cuenta de esto cuando ya no hubo más tiempo. Gabriel recibió la carta un domingo por la tarde, mientras regaba las plantas del jardín. Reconoció la letra de Elena en el sobre antes siquiera de abrirlo. El corazón le latía con fuerza, pero mantuvo la calma. La leyó con atención, absorbiendo cada línea con la madurez de quien ya ha perdonado, incluso antes de recibir una disculpa. Ella no lloró, pero sintió un nudo en la garganta. No porque aún la quisiera, sino porque por fin comprendía el ciclo completo de aquella historia. La carta no le pareció un regreso al pasado, sino una liberación de lo que quedaba de él. Fue como si sus palabras cerraran la última ventana entre ellos. Guardó la carta en una caja, junto con algunos viejos recuerdos, y no se lo mencionó a Julia. No porque ocultara nada, sino porque sabía que era solo suyo, un capítulo cerrado con dignidad, como siempre se merecía. Esa noche, mientras yacía junto a Julia, Gabriel la miró unos segundos antes de cerrar los ojos. Había una paz allí, una especie de amor silencioso e inquebrantable. Ahí era donde quería estar. Y ahora, más que nunca, sabía que allí era donde pertenecía. El pasado ya no lo retenía. Era libre de amar sin miedo. Y Elena, incluso a la distancia, lo sabía. Sabía que la historia ya no la incluía. Pero había algo que nadie podía arrebatarle: el arrepentimiento transformado en madurez. El dolor transformado en aprendizaje. Y, sobre todo, la certeza de que, aunque no le habían dado el derecho a empezar de nuevo, se había convertido en una mejor persona, precisamente porque se había visto obligada a mirar lo que había destruido. Ya no era la misma mujer. Y eso, aunque silencioso, era un paso. Un paso lento pero necesario, para seguir adelante con dignidad, aunque estuviera sola. El otoño llegó con una calma que parecía anunciar un nuevo ciclo, no solo en el calendario, sino en la vida de cada uno. El viento soplaba con más fuerza, y las ramas de los árboles, ahora casi desnudas, parecían susurrar transformaciones inevitables. Gabriel observaba estos cambios casi contemplativamente. Ya no era el hombre impaciente de antes, ni el que buscaba respuestas a dolores ya resueltos. Su presencia era ahora firme, estable, como alguien que se había convertido en una roca moldeada por el tiempo. Sus días con Julia eran sencillos, y esta sencillez era lo que más los llenaba. Compartían sus rutinas con naturalidad, sin necesidad de grandes gestos para sentirse amados. Cada roce, cada mirada, cada silencio compartido era más que suficiente. Y quizás esa era la principal diferencia entre ese antiguo amor y el que experimentaba ahora: la ausencia de ruido. Era una paz que no necesitaba ser sostenida por promesas grandiosas. Simplemente era. Julia,
por su parte, también había cambiado. Con el tiempo, se había dado cuenta de que el silencio que a veces encontraba en Gabriel no era vacío, sino profundo. No exigía confesiones, no presionaba para obtener explicaciones, sino que ofrecía espacio. Sabía que él venía de una herida profunda, pero también comprendía que había suficiente amor allí para seguir adelante. Poco a poco, él comenzó a abrirse más, permitiéndole ocupar los espacios que antes parecían cerrados. Ya no era solo una relación, sino una construcción continua, donde cada uno aportaba sus propios ladrillos y grietas, pero sin miedo a mostrar sus imperfecciones. Ahí residía la belleza de su relación, en la autenticidad de ser quienes eran, sin necesidad de amoldarse al otro. Una noche, durante una sencilla cena a la luz de las velas que improvisaron debido a un apagón, Gabriel compartió algo que se había guardado durante semanas. Le contó a Julia que había recibido una carta de Elena. No ocultó los detalles ni suavizó la intensidad del contenido. Dijo que ella se había desahogado, expresado su arrepentimiento y reconocido todo lo que había vivido y perdido. Julia escuchó en silencio, con la mirada fija en él, pero sin rastro de inseguridad. Cuando terminó, ella simplemente le preguntó si lo había afectado. Él respondió que no, que, de hecho, sintió una especie de paz después de leerla. Que se dio cuenta, con la carta, de que realmente había seguido adelante. Julia simplemente sonrió y, tomándole la mano, le dijo que se alegraba de que hubiera logrado cerrar esa puerta. No había celos, ni acusaciones, ni incomodidad. Solo un intercambio sincero entre dos adultos que sabían exactamente dónde estaban. Al otro lado de la ciudad, Elena estaba sentada en una pequeña librería, acurrucada entre estanterías de madera y el dulce aroma del café recién hecho. Estaba en silencio, con un libro abierto en el regazo, pero no leía. Estaba absorta en sus pensamientos, intentando dar sentido a lo que aún sentía. Había aprendido mucho sobre sí misma en los últimos meses, y aunque aún no había logrado construir una nueva relación, sabía que ya no estaba en ruinas. Era una mujer que ahora cargaba con sus errores como marcas de un pasado que la había transformado. Pensaba en Gabriel con menos dolor, con menos urgencia. Todavía lo extrañaba, por supuesto. Pero ahora era un anhelo diferente, por la versión de sí misma que solo existía con él. Este anhelo era el que más dolía, el anhelo por sí misma. Un conocido pasó por la librería y la reconoció. Era un antiguo compañero de la universidad, alguien a quien conocía solo superficialmente, pero con quien mantenía cierto respeto mutuo. Se sentaron por casualidad y comenzaron a charlar. Entre temas triviales y trivialidades, mencionó que había visto a Gabriel en un evento reciente, acompañado de una mujer encantadora, y que era hermoso verlo tan tranquilo. Elena sonrió, no con ironía ni disimulo, sino con la aceptación que solo el tiempo enseña. No dijo mucho en respuesta, simplemente dijo que se lo merecía. Y allí, en esa conversación informal, comprendió que parte del proceso de seguir adelante es saber escuchar la felicidad ajena sin desmoronarse. Unos días después, Gabriel recibió una llamada del padre de Elena. El número apareció en la pantalla y, por un momento, dudó en responder. Pero lo hizo. La voz al otro lado era tranquila, respetuosa, pero llena de emoción. Dijo que sabía que quizá no debería llamar, pero que sentía la necesidad de agradecerle. Agradecerle por el tiempo que había estado en la vida de su hija, por el hombre que había sido y por todo lo que había aprendido tras el dolor que había causado. Dijo que Elena había cambiado, que se había vuelto más madura, más consciente, y que parte de ese cambio se debía a la historia que habían compartido. Gabriel le agradeció las palabras, pero dejó claro que no le guardaba rencor y que el tiempo ya había curado las heridas. El padre de Elena terminó la llamada con una simple petición, que si alguna vez se cruzaban, la miraría con respeto, aunque solo fuera por todo lo que habían sido. Gabriel lo prometió. Y, por primera vez, sintió que tal vez sería posible un futuro reencuentro sin dolor, solo con la dignidad de quien había aceptado el final con madurez. La vida seguía. Al tiempo no le importaban las historias inconclusas ni el dolor sin resolver. Los días continuaban, las hojas caían, las sonrisas se renovaban. Gabriel y Julia viajaron al campo, a una pequeña posada escondida entre las colinas. Allí, lejos del bullicio, se tumbaron en hamacas, recorrieron senderos y compartieron silencios que decían mucho más que las palabras.
En una noche de cielo especialmente despejado, Gabriel le propuso matrimonio. No con un anillo, ni con discursos preparados. Simplemente dijo, mirándola a los ojos, que quería envejecer a su lado, que quería construir toda una historia. Julia respondió con un beso largo y sereno, como si el sí ya existiera mucho antes de la pregunta. Mientras tanto, Elena participaba en un taller de escritura en un centro cultural. Había empezado a escribir sobre sentimientos, pérdidas y reconstrucción. Uno de los textos fue elegido para una lectura pública. Subió al escenario con el corazón acelerado, leyó cada palabra con emoción contenida y, al terminar, recibió un respetuoso aplauso. Al bajar del escenario, una mujer se acercó y le dijo que sus palabras habían tocado algo muy profundo, que nunca había oído a nadie describir el arrepentimiento con tanta humanidad. Elena sonrió, le dio las gracias y, en ese momento, comprendió que quizás ese era su propósito ahora, transformar el dolor que había experimentado en palabras, en arte, en algo que, de alguna manera, pudiera dar un nuevo significado a todo lo que había vivido. Los caminos de Elena y Gabriel, aunque separados, siguieron trayectorias paralelas de evolución. Ninguno buscaba el reencuentro, pero ambos sabían que, en algún momento, podrían cruzarse de nuevo. No como un intento de reencuentro, sino como dos seres que habían recorrido callejones oscuros y, de alguna manera, habían aprendido a volver a la luz. Lo que habían vivido no podía borrarse, pero tampoco era necesario que lo llevaran como una carga. Ahora era parte de quienes eran. Y en medio de todo, una pregunta persistía, silenciosa, como un eco lejano: ¿hasta qué punto una mala decisión puede definir la vida de alguien? ¿O aún existe un camino para ser mejor persona, incluso después de un error? Elena y Gabriel parecían haber encontrado, cada uno a su manera, la respuesta, no con palabras, sino con acciones. Y quizás esa sea la respuesta más honesta que se le puede dar a la vida. La boda fue sencilla, íntima y sin pretensiones. Gabriel y Julia eligieron un lugar al aire libre, rodeado de árboles, y al que asistieron solo las personas que realmente contribuyeron a reconstruir sus vidas. No hubo lujos, pero todo rebosaba significado. Julia caminó hacia él con un vestido ligero, sonriendo con la mirada incluso antes de llegar al altar improvisado entre dos hipé en flor. Gabriel la esperó con serenidad y certeza, esa certeza que solo surge tras experimentar el abismo. Al intercambiar votos, no prometieron perfección, sino un compromiso con la verdad, el respeto, la ligereza y la determinación de nunca permitir que el silencio entre ellos se convirtiera en un abismo. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo todo de tonos dorados, Gabriel miró a Julia con la plenitud de quien finalmente comprendió lo que significaba amar en paz. El pasado estaba ausente en ese momento. Sin sombras, sin recuerdos amargos. Solo había un nuevo comienzo. Un nuevo ciclo con raíces profundas y flores inesperadas. Unos meses después de su boda, Gabriel encontró una carta dirigida a él en la puerta de su casa. No había remitente visible, solo su nombre escrito a mano, con una caligrafía que reconoció de inmediato. Elena. Dudó un momento, pero decidió abrirla. La carta no pedía nada. Era una despedida. Un texto directo pero emotivo, en el que explicaba que había decidido irse de la ciudad, empezar de cero en otro lugar, lejos de todo lo que la mantenía atrapada en errores pasados. Dijo que escribir era ahora su forma de vida, que había publicado un libro de relatos basados en sentimientos que ella misma había experimentado: amor, culpa, redención. Y que entre todos los personajes, uno en particular llevaba rastros de Gabriel, no por el dolor que causaba, sino por la belleza de lo que representaba. Concluyó diciendo que no esperaba una respuesta ni más encuentros. Solo quería que supiera que de alguna manera había encontrado el camino de regreso a sí misma, incluso sin él. Gabriel leyó la carta con atención, sentado a la sombra de un árbol en el patio trasero. El silencio que lo rodeaba parecía equipararse a la profundidad de las palabras. Al terminar, dobló el papel con cuidado, lo metió en un libro y lo dejó en la estantería. Ya no era un capítulo abierto. Era simplemente un recuerdo que ahora podía existir sin causar daño. Había dignidad en esa despedida, había conciencia. Y eso, para él, era suficiente. Esa noche, cuando le contó a Julia sobre la carta, ella lo escuchó con calma, sin mostrar sorpresa.
Simplemente le tomó la mano y le dijo que a veces se cometen errores irreversibles, pero que aún se puede aprender a vivir con ellos. Y que perdonar no significa volver atrás, sino permitir que ambos avancen. Mientras tanto, en un pequeño pueblo rural, Elena daba su primera entrevista a una radio local. El libro había cobrado notoriedad por su profundo tratamiento de los sentimientos humanos. El presentador le preguntó sobre sus inspiraciones y ella respondió con sinceridad. Dijo que cada historia era una parte de ella, que los personajes nacieron de experiencias que transformaron su vida. No mencionó nombres ni detalles. Pero cuando habló de arrepentimiento, su voz tembló por un segundo. Dijo que algunas decisiones las llevamos para siempre, incluso si el mundo nos ha perdonado. Y que escribir era su forma de disculparse con el universo por sus malas decisiones. Al salir del estudio, caminó hacia una plaza cercana y se sentó en el banco central. Era su nueva costumbre, observar a la gente, imaginar vidas, inventar narrativas. Durante una de estas observaciones, vio a una pareja sonriendo y riendo como si nada más existiera. No lloró. Simplemente sonrió con dulzura y respeto por la escena. Y por un breve instante, deseó no volver a destruir algo tan hermoso. Gabriel y Julia, con el tiempo, se convirtieron en un referente entre sus amigos por su calma, su estilo de vida pausado y su forma de hablar con la mirada. Abrieron un estudio juntos, fusionando arte y arquitectura, y lo transformaron no solo en un negocio, sino también en un espacio de creación, intercambio y afecto. Recibieron a gente de todas partes, y en cada pared colgaba un fragmento del viaje que los llevó hasta allí. No buscaban reconocimiento. Buscaban un significado. Y ambos lo tenían de sobra. Un día, mientras ordenaba una estantería, Gabriel encontró una pequeña caja con fotos antiguas, papeles olvidados y, entre ellos, una carta que Elena le había enviado hacía mucho tiempo. La leyó en silencio, como si rindiera homenaje a una tumba, y luego miró a Julia y le dijo que, a pesar de todo, estaba agradecido. Agradecido porque sin todo eso, quizá nunca habría aprendido a amar de esa manera. El tiempo no borró lo vivido. Simplemente reorganizó los recuerdos. Elena continuó escribiendo, publicó 2 libros más y fue invitada a conferencias, talleres y encuentros. Se convirtió en un referente de la literatura emocional. En cada sala donde habló, había alguien que veía en ella no a una mujer rota, sino a alguien con el coraje de reconstruirse. Pero en el fondo sabía que nada de esto podría borrar lo perdido. Ningún romance, por hermoso que fuera, podría reemplazar el amor verdadero que dejó escapar. Y eso, por doloroso que fuera, fue lo que la mantuvo firme en su decisión de no volver a lastimar a nadie de esa manera. En los años siguientes, Gabriel construyó una vida donde el amor no era un evento, sino una constante. Él y Julia no necesitaban demostrarle nada a nadie. Vivían como cómplices, compañeros que compartían la carga y el cariño. Nunca faltaba un largo, buenos días, un abrazo a media tarde o un, estoy contigo, con la mirada. Cuando llegaron sus hijos, crearon un hogar donde el amor era el valor central, no como un discurso, sino como una práctica. La presencia de Gabriel era constante, atenta, y Julia, ahora también madre, continuó con su habitual ligereza, enseñando que la verdadera fuerza reside en la bondad. Y así continuó la historia, sin finales inverosímiles, sino con un destino que respetaba cada decisión. Elena, lejos, aprendió a vivir sin ser amada como antes. Gabriel, cerca de lo que importa, comprendió que el amor, cuando es verdadero, no requiere esfuerzo para existir, solo dedicación para perdurar. Y Julia, con su serena dulzura, demostró que el amor más poderoso no es el que te rescata del abismo, sino el que te mantiene a flote incluso cuando todo intenta hundirte. Si has llegado hasta aquí, con tristeza o con ganas de reflexionar, comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Tu opinión es esencial para que este espacio crezca y siga conmoviendo a más personas con historias como esta. Si aún no te has suscrito, aprovecha y suscríbete al canal ahora. Aquí, cada historia tiene un propósito, provocar sentimientos, reflexiones y, sobre todo, recordarnos que el amor verdadero nunca nace de mentiras. Esta historia nos recuerda que la traición no solo destruye relaciones. Rompe promesas, nos opaca los ojos, erosiona los recuerdos y nos arranca de las versiones más hermosas de nosotros mismos cuando amábamos de verdad.
Engañar no es solo elegir a otra persona, es elegir abandonarse a uno mismo, perder el respeto y sumergirse en un abismo de consecuencias que casi siempre regresan con el doble de peso. En este canal, reiteramos, no apoyamos ningún tipo de traición. Lo que defendemos es el amor que construye, el respeto que sostiene y la verdad que libera. Hasta la próxima historia. Que también se transforme.